quedamos en... Toca hacer eso, sí. Fármaco. Dinámico. Interacciones farmacodinámicas. Son las interacciones que se dan entre el fármaco y el receptor, ¿no? Son interacciones que se dan entre el fármaco y el receptor, ¿no? O sea, que va a tener consecuencias a nivel de efecto. A nivel de los efectos va a haber un cambio, ¿no? Pero es una interacción. La interacción farmacodinámica es aquella modificación que va a haber entre quién, entre el fármaco y el receptor. Entonces, ¿cuántos tipos de interacciones farmacodinámicas tenemos? Tenemos 3. Interacciones sinérgicas, interacciones antagónicas, interacciones químicas. ¿Cuándo es una interacción sinérgica? ¿Cuándo es una interacción sinérgica? ¿Dónde lleva tilde? Ahí. Sinérgicas, ¿no? ¿Cuándo es una interacción sinérgica entonces? Cuando al interaccionar el fármaco con el receptor, o los fármacos con el receptor, incrementan el efecto. O sea que suman el efecto. ¿Entienden? O sea, ¿cuándo hay una interacción sinérgica? Cuando los fármacos interaccionan con el receptor y hace que se incremente el efecto. Ese es sinergia. ¿Ya? Ese es sinergia. Hay 3 tipos de sinergia. Sinergia aditiva o de suma, sinergia aditiva o de suma, sinergia de potencia, y la otra es sinergia de protección o de facilitar, ¿no? Facilitación. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de sinergia hay? 3. 3 tipos. Aditiva, potencia, protección o de facilitación. ¿Ya? Hay 3 tipos de sinergia. Oye, ¿cuál es la importancia de conocer la interacción sinérgica? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de hacer interacciones sinérgicas? ¿Cuál es esa importancia? Si decimos que, por ejemplo, tenemos un fármaco A, para que vean todos, tenemos un fármaco A. De este fármaco A vamos a suponer que es un calmante. Es un calmante. De este fármaco, para calmar el dolor, se da 50 miligramos. Calmas el dolor. Tienes otro fármaco B, también pertenece a los analgésicos, o sea, calman el dolor. De este fármaco das 60 miligramos, ¿correcto? Cuando lo das por sí solo, das esta dosis y das esta dosis, por sí solo. Pero ¿qué pasa si tú encuentras un medicamento donde lo tengas los dos juntos? Los dos solos vienen en un solo medicamento. ¿Van a calmar el dolor los dos? Sí, calman el dolor. Pero ¿cuál es el beneficio de asociar los dos? Es que ya no vas a dar 50 y no vas a dar 60, sino de repente 25 miligramos acá y
30 miligramos acá. Oye, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy disminuyendo las dosis? Claro, estás disminuyendo las dosis y ¿a mí qué? Los efectos secundarios, los efectos adversos van a disminuir porque estás utilizando menos dosis. ¿Entiendes? Entonces, la razón fundamental es que disminuimos dosis al asociar los fármacos, disminuimos dosis, sí, y eso que conlleva a disminuir los efectos adversos. Por eso es la razón de asociar los fármacos. Cuando asociamos los fármacos y los dos hacen un efecto óptimo, estamos hablando de una sinergia Positivo. es una sinergia de suma, porque los dos se están sumando para que se dé un efecto. Los que entienden otro idioma, los dos están sumando para que se vea el efecto. ¿No? Nos hablamos así, ¿no? Se vea. Entonces, eso es sinergia, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre sinergia de suma, potencia y protección? Va a haber diferencias. Los tres van a sumar, por si acaso, los tres van a incrementar el efecto disminuyendo dosis, ¿correcto? Pero ¿cuándo es de suma? ¿Cuándo es de potencia? ¿Cuándo es de protección? Si ustedes van a la literatura de los textos de farmacología, van a encontrar que uno más uno, que el otro uno más uno se incrementa mayor a uno. Y al final no lo entiendes. ¿Cuándo es de suma? Bueno, terminen de copiar el otro, ¿no? Para que lo entiendan. Entonces ya saben cuándo es de suma, ¿no? Perdón, cuándo es sinergia. ¿Cuál es la razón fundamental de hacer interacción sinergia? Para evitar la evitar efectos secundarios. Muy bien. Sinergia de suma, sinergia de potencia. Acá, allá, vamos a poner acá, por ejemplo, vean todos, paracetamol, ibuprofeno, ambos son analgésicos, ¿correcto? Calman el dolor. Acá también, ambos calman dolor. Correcto. Si tú das por sí solo el paracetamol, tienes que dar una dosis de 500 miligramos. Si tú das ibuprofeno solo, tienes que dar en 400 miligramos para calmar el dolor. Pero si tú asocias los dos, ya no vas a dar 500, no vas a dar 400, sino menos. Eso está claro. Ahora, ¿cómo diferencio si es de suma, de potencia o de protección? Dime, ¿cuál es su mecanismo de acción de este paracetamol? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibiendo ¿a quién? A la ciclooxigenasa. ¿Cuál es su mecanismo de acción de este fármaco del ibuprofeno? Igual, inhibiendo a la ciclooxigenasa. Ambos fármacos interactúan por el mismo mecanismo, por la misma vía. A eso se llama sinergia de potencia. suma. La misma vida. ¿Dejo entender? La razón fundamental cuando diferencias que es una sinergia de suma, cuando los dos fármacos que estás asociando, has disminuido dosis, es el primer paso, disminuir dosis, tírate un paso, ¿sabes? Disminuyes. Si ves que los dos fármacos actúan calmando el dolor por el mismo mecanismo, decimos que es una sinergia de suma. ¿Ya? Es una sinergia de suma. Ambos están actuando por el mismo
mismo mecanismo para calmar el dolor. Ahora te pongo otra. Por ejemplo, vamos a poner, aquí ya lo sabes, naproxeno, calma el dolor también, calma, dolor. La morfina también calma el dolor. Son analgésicos, uno es más potente que el otro, pero ¿cuál es su mecanismo por el cual actúa el naproxeno? Inhibiendo la ciclooxigenasa. Acá, ¿cuál es su mecanismo? MX, mecanismo de acción de la morfina sobre receptores. ¿Cómo se llama el receptor? No, es una U en griego. Receptores mu. ¿Qué receptores son estos? Mu, delta, kappa. ¿Estos receptores dónde los podemos encontrar? Entre paréntesis, sistema nervioso central.